Bueno, algunos ya saben que yo soy un poco bruja. Bueno, que hay veces que me canalizan, ¿no? Y entonces fue una canalización que se hizo aquí, en este lugar, y hablaron los seres, dijeron que iban a venir y que íbamos a trabajar con las camas, las camas que tienen que venir de otro lugar y tal. Y me dijeron, pues aquí en la sala vais a tener a 2 médicos que van a ser los que van a traer las camas y la conexión y la información al grupo. Y seguramente se hará de vuestro grupo, porque lo vais a considerar como uno de vosotros. Fue lo que nos canalizaron. Y al poco tiempo, no sé si fueron 15 o 20 días, vinieron, fue cuando la pandemia, que vino 2 biólogos también, ¿no? Biólogo era, y vino a hablar, y vino Jorge. Yo no lo conocía a Jorge. Y vino con su esposa. Estuvieron dando una charla y nos fuimos a comer a mediodía. Y cuando estábamos comiendo, no sé cómo salió la conversación, que alguien dijo, pues Carnita canaliza, Carnita manda ángeles, o Carnita no sé qué. Total, que él se sentó enfrente de mí casualmente y me preguntó, bueno, Carnita, ¿tú qué piensas? No sé si te acordarás. ¿Tú qué piensas de las camas Medbed? Me preguntaste y yo te dije lo que me había pasado, que yo la había canalizado, que aquí venía y dice, pues yo estoy haciendo una. No es esa cama, pero él estaba intentando crear una cama que le sirviera para sanar de alguna manera algunas cosas, alguna enfermedad o alguna situación que tuviera la persona. Y él me dijo que él estaba haciendo una. Y yo le dije, oh, no me diga. Dice, sí, porque yo soy médico naturista. Y mi mujer también es médico. Los 2 médicos. Que dijeron que iban a venir aquí. Matizable. Exactamente. Y yo lo único que le dije, bueno, Jorge, pues yo quiero ser tu conejito de India. ¿Te acuerdas de eso? Y me dijo, eso, por eso no hay ni que hablar, ¿de acuerdo? Y ya de ahí empezó la comunicación entre él y algunos de nosotros, que algunos hemos ido ya, y la verdad es que yo cada vez que voy me pongo en la cama, vengo nueva. He ido mucho churriar muchas veces, me ha visto y me ha dicho, ¿qué te pasa? Digo, pues ¿qué me pasa? Que no me encuentro bien, ya vámonos, que te voy a poner la cama. Y cuando he salido de la cama se ha ido muy, muy bien, y como yo, mucha gente. Eso es lo que tenía que compartir con vosotros. Una amiga nuestra habitual que de aquí que da charlas también. Sí. Me he enterado yo que también iba a las camas médicas. Torquemada. Claro, sí. Ajá. Que vendrá pronto a dar también una Ella charla. tiene una salud de hierro. Ella sí, ella tiene. Pero se mete. Bueno, decía que esto era matizable. ¿Ya? Y primero, todo el mundo hemos oído hablar de los medbeds, ¿vale? Sí. Pero es como hablar de, ¿recordáis el billete de 500 que todo el mundo sabe que existe pero que nunca había visto nadie con el Bin Laden? Por eso le llamaban así. Bueno, pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Todo el mundo está hablando de las medbeds, pero nadie que yo sepa la ha visto, ni menos se han metido dentro, ¿ya? Entonces, esto la medbed se ha puesto como una especie de regalo de los arturianos o de lo de las Pléyades, etcétera, etcétera. Entonces, está lleno de todo ¿cómo te diré? Un flair, ¿no? Es decir, una floritura que hasta ahora, que yo sepa, como digo, nadie ha visto una. Hay un chico que se llama Jared Rand, que tiene muy interesante lo que está haciendo, y dice que ya ha mostrado una foto de la medbed que a él le han dictado. ¿Por qué? Porque él tiene grupos de meditación, lo ha hecho bastante bien, pero necesitaba 30 millones de dólares. Supongo que ahora pues lo habrá conseguido. ¿Ya? Entonces sale una foto si ponéis Jared Rand, ahí sale algo de lo que él está haciendo. Y ahí me van a dar una imagen de su cama, y por
por la forma como está, es bastante diferente de la que estamos haciendo nosotros. Ahora, yo le he puesto intencionadamente momentum, porque yo no sé cómo funciona la cama médica, la medbed. Entonces, claro, tú no puedes comparar algo que tú no lo sabes. Te dicen que te cura, que te rejuvenece en 3 minutos o algo así, y que, vamos, ¿qué es? La panacea. Exactamente, ¿qué es? Ya, la vera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me pregunté en ese momento, bien, vamos a ver, tú necesitas, para poder, imagínate la característica más importante de lo que se está hablando de esto, es, no sé si recordáis el término, el miembro fantasma. ¿Okay? Y eso me lleva al tema. El miembro fantasma es una sensación que tiene la persona de que le duele un brazo que no existe. Por ejemplo, gente que venía de Vietnam, ya que venían hechos polvo de la pierna, el brazo, etc., y les dolía el brazo, y no tenían brazo ninguno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, voy a hablar de la fisiología primero. Nosotros en el cerebro tenemos un mapa de lo que tenemos, de todo lo que tenemos, de todas las terminaciones nerviosas que tenemos. Entonces, si a mí me duele el dedo gordo, suponte, aquí ¿ya? Hay una representación del dedo gordo. Si te falta el dedo gordo y esto sigue funcionando, tú sigues teniendo dedo gordo para el cuerpo. ¿Okay? Bien, entonces, ahora voy a empezar con esto que siempre me adelanto. Nosotros somos producto, así como todo el universo, ya, según lo que decía el Hawkins, somos producto del Big Bang. Bien, ¿qué es el Big Bang? Sin tener que llegar a explicar la física de todo eso, la cosa es que es una explosión energética que ha dado origen a todo lo que nos conocemos, todo lo que vemos, incluyéndonos a nosotros. Es decir, que en el Big Bang ya estaba puesto que yo tenía que tener pelo, o que tenía que tener una glándula, etcétera, etcétera. Entonces el resto lo llaman evolución. Pero finalmente, o sea, si llegamos al meollo de todo, es una cuestión energética. ¿Vale? Entonces, esa energía ha podido crear o regenerar todo lo que vemos. Eso es completamente cierto. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos aquí después del Big Bang. ¿Okay? Después, incluye también la energía vital. Es decir, nosotros estamos vivos también gracias al Big Bang. Por cuestiones de evolución, pero el origen real es esa explosión energética. ¿No? Después, la pregunta nuestra fue, después de estar trabajando con una chica que curaba las manos, que además que yo estaba ahí de mirón, porque no tenía idea, y yo de esas cosas que tú dices, pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que dice esta, ¿ya? O sea, como diciendo, a ver, por dónde sale, ¿no? Ella resulta que hacía escritura automática, y un día dijo, recibía a que por cierto, ella fue la que escribió el libro Los Médicos del Cielo, ¿ya? Entonces, fíjate después cómo se va juntando todo. Bueno, pues un día ella recibía de 2 guías. Uno se llamaba Marcelo y el otro era un cacique guaraní que se llamaba Iberé. Bueno, pasó el tiempo y resulta que un día ella recibe, etcétera, y dice, se presenta el cadete estelar Iberé. Nosotros nos miramos como diciendo, bueno, aquí ya se ha pasado de la raya. Así, miembro de la Confederación Galáctica. Y entonces yo me acuerdo que dije, así que los extraterrestres existen. Porque en ese plan, o sea, literalmente en cero de conocimiento. Ella dejó la sesión porque pensaba que era una interferencia y después de 3 veces, semana por medio, al final, pues tuvo que recibir al famoso Iberé. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue este hombre que dijo que el cuerpo, porque después siguió comunicándose, dice que teníamos que conseguir un doble del cuerpo humano.
otra vez yo con perdón, pero perdóname lo irrespetuoso que podía haber sido, pero es que yo no me lo creía, simplemente. Entonces, decía que había que conseguir un doble de un ser humano, pero que estuviera perfecto. Entonces claro, pues la típica broma, digo, traemos al Hércules o traemos ahí ¿cómo se llama el cachas ¿ya? Y lo ponemos ahí para que copie a toda la gente que está enferma. Bueno, pues ¿qué pasa? Pasaron 40 años. Resulta que ahora sí se puede tener la información de un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque hay bases de datos. La terapia Rife, bueno, hay un montón de cosas que, los rusos especialmente desarrollaron eso porque como tenían el aislamiento del telón de acero, pues desarrollaron otras cosas. Bueno, la cuestión es que efectivamente todas las partes, no los órganos solamente, todas las partes del cuerpo tienen una frecuencia que emite. Y esa frecuencia que se emite, hay aparatos que la pueden equilibrar. Primero sacan una media y entonces después ven si está pasado para arriba o pasado para abajo de la media. Entonces hay una máquina que se llama esquío y hay unas cuantas más que dan energía, además de que se ponen electrodos en la frente y en los pies, etc. Bien, entonces, todo eso trabaja básicamente con energía del cuerpo. Y vuelvo ahora a lo que decíamos al principio. El cuerpo humano, la pregunta es, ¿tiene el cuerpo humano un campo magnético? ¿Es verdad que lo que tú hagas por fuera del cuerpo puede tener una influencia sobre ese campo magnético? Y entonces la pregunta era, ¿y si eso lo puede ser una máquina? Es decir, una máquina que pueda simular la energía vital o la energía del Big Bang. Bien. Perdón. Entonces, esto es básicamente lo último de física que voy a decir. ¿Hay alguien que sabe de física entre vosotros? Para no estar ahí hablando demasiado de... Vale. Entonces... El objetivo nuestro entonces fue, después de verla a ella curar con las manos, decir, ¿y si yo puedo imitar esta energía? Entonces empezamos a estudiar los gases nobles. Los gases nobles son unos gases que tú los energetizas, ya les das un estímulo, despiden, se produce un salto dentro del átomo del gas noble, y emite un fotón, es decir, emite luz. Entonces mi pregunta fue, bueno, pues entonces, si esta energía que sale de un átomo, es decir, algo similar a lo que es el Big Bang, ya porque es un átomo, o sea, una cosa primigenia, ya, esa emisión de fotones podría ser igual o, de alguna manera, estimular un campo magnético que también es energía. Entonces nos dedicamos a trabajar con eso. Entonces, la primera cuestión que hicimos, cuando vimos que eso era posible, hicimos un estudio clínico. Afortunadamente estábamos metidos en una serie de grupos de gente sensitiva, y entonces lo que ocurrió fue que citamos a 50 personas que vinieron de toda España, o sea, totalmente aleatorio, ¿no? Y les pusimos la máquina y medimos por medio de microscopía de campo oscuro, cuál era el efecto de la máquina sobre la sangre, especialmente la sangre de las personas. ¿Ya? Y ahora voy a seguir, que si no otra vez me voy a... Entonces, ¿de dónde viene la idea del campo magnético? ¿Ya? Que se le puede llamar lo que tú quieras. El aura, los nadis, el campo áurico, el astral, etc. La cosa es que hay un tipo de energía que el cuerpo tiene alrededor y fue demostrado en los años 30 con la tecnología que había en ese momento. Fijaros que desde el año 80 hasta ahora nosotros hemos tenido móviles, hemos tenido ordenadores, etcétera, etcétera. Pero a los 40, en los años 40, 30, 40 no había nada. Había solamente la respuesta galvánica, o sea, un galvanómetro, etcétera, etcétera. Y este hombre se llamaba Harold Saxon Burr, le he puesto aquí, si lo queréis, los datos suyos, ya, porque tiene muchos trabajos, en los que él demostró que el embrión, es decir, nuestro embrión, tenía un campo magnético igual
al del embrión ya crecido. E hizo la prueba en una salamandra. Me parece que está por ahí la foto. Un segundo, aquí lo tenemos. Esta parte, esto, perdón. Venga. Ahí. ¿Qué estoy viendo acá? Bueno, voy a hacer una sinopsis de lo que voy a hablar. Bien. Esto que vemos aquí es el embrión de una salamandra. Y con este equipo que tenía del año 40, este hombre pudo definir que la salamandra tenía un campo magnético igual a esto que vemos aquí. Entonces, eso en un ser vivo es extrapolable, es lo que nosotros pensamos. Es decir, que nuestro embrión también tiene un campo magnético igual al adulto. Y lo curioso de esto es que este embrión está sano. Entonces la pregunta es obvia, es decir, vale, entonces si yo estoy enfermo, ¿yo puedo recuperar la misma forma que yo tenía cuando era embrión? En otras palabras, mi campo tiene memoria. Entonces para eso decimos, bueno, pero existen las células mesenquimales, existen las células madre y todas esas cosas que son reproducibles, que tienen memoria de hecho. Yo, por ejemplo, si me hago una herida aquí, el cuerpo va a ser piel y va a ser lo que sea, va a ser hígado, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo lo hace? Porque tienen células mesenquimales que hacen que la memoria del cuerpo se cumpla y se vuelva a hacer allí un elemento, un tejido igual al que teníamos antes de tener la herida. ¿Ok? Pues ahora, con esa premisa, nosotros lo que hemos hecho es basarnos en que, juntándolo con el conocimiento de esta señora que curaba, y además curaba siempre de la misma forma, hacía como una especie de esquema con las personas. Entonces yo digo, muchos años, evidentemente, estoy hablando de 40 años más o menos que duró todo esto. Entonces yo dije, tiene que haber aquí una estructura. Después cae la información sobre Saxton-Burr y al final hemos llegado a la conclusión de que efectivamente hay un campo magnético que tiene memoria y que pierde energía. Imaginaros un andamiaje. Resulta que uno de los pilares del andamio cede, ¿vale? ¿Qué hace el andamio? Se mueve, pero existe un sistema en el cuerpo nosotros que se llama compensación. Llega un momento que este pilar, que no funciona, los pilares que están alrededor o la estructura más lejana lo deja, que no se caiga el andamio. Eso se llama la compensación. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo, por ejemplo, cuando necesita calcio, o necesita los componentes de las articulaciones, ¿ya? Por ejemplo, imagínate la tiroides. La tiroides necesita los elementos que tiene para hacer funcionar el cuerpo. Y si la tiroides no va bien, lo que va a hacer la tiroides es sacar elementos de sitios que el cuerpo está usando normalmente. Por eso, de cuando está enfermo, duelen las articulaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Quitan de ahí las cosas, especialmente cuando quitan los aminoácidos. Entonces, cuando se recibe esta energía, el cuerpo la puede aprovechar siendo de máquina, siendo de sol, siendo de la energía que fuera. Ahora, lo interesante es que, según Rife, recibe frecuencias. Frecuencia del hígado, frecuencia del pulmón, frecuencia de la tiroides, etc. Ahora, nosotros dijimos, bien, pero si ponemos ahora un gas noble, lo energetizamos, libera esa energía que tiene, ¿qué frecuencia tiene? Es decir, ¿a qué órgano va a ir? ¿Ya? Entonces, después de empezar a averiguar y experimentar con ello, resulta que la luz que emite un gas noble
es una luz espectral, es decir, es una cantidad de frecuencias. Y esa cantidad de frecuencias se aplican al cuerpo humano que lo necesita, y el cuerpo coge de ahí lo que necesita. Por ejemplo, imaginaos que estamos mal del hígado. Te pones bajo esta emisión y tú vas a recibir, sin que tú lo pidas, que la energía va a tu hígado. Porque me ha pasado muchas veces que, bueno, pero es que yo venía por mi dolor de cabeza. Resulta que no se le quitó el dolor de cabeza, pero sin embargo su hígado empezó a funcionar mejor, su estreñimiento fue mejor, muchas cosas que se mejoran, y además de forma sutil, es decir, que tú no te das cuenta, porque al final, sí, ¿verdad que yo tenía esto? O también, al cabo del tiempo, le preguntan a uno, ¿y qué te has hecho? Digamos que una de las cosas curiosas que hace esto es que mejora el cutis. Pero bueno, nosotros no le hemos dado mucha importancia, ¿verdad? Entonces, voy a volver un poquito atrás. Bueno, esto es lo que hemos hablado un poco sobre la existencia de células madre en todos los tejidos. Las células madre son una reserva de memoria. Estas permanecen dormidas en los tejidos, se llama aquiescentes o latentes, etc. Son capaces de diferenciarse en células locales cuando faltan y regeneran tejidos y sistemas biológicos. Eso es lo que acabamos de hablar. Pero esto es real. Ahora mismo hay clínicas, por ejemplo, de estética, que te dicen a ti que te recuperan todo y es verdad. Lo que pasa es que cuesta un riñón. Entonces no sé si vale la pena perder un riñón, pero bueno. Entonces, este campo electrodinámico ya es común a todos los seres vivos. Esto fue lo que dijo Saxton Burke, es decir, un tío que había experimentado con eso. Y cada uno tiene un campo magnético con sus propias características singulares. Otra cosa importantísima, no hay dos campos magnéticos iguales, como no hay dos muestras iguales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora, ¿qué pasa si nosotros igualamos ese campo magnético áurico, que para él es un campo magnético real? Tiene que regirse por las leyes de la física. O sea, por muy, vamos a llamarlo espiritual, etéreo, etc., en el momento en que se manifiesta, se tiene que regir por lo material. No tiene más narices que cumplir las leyes normales de la física. Y una de esas leyes es que se puede diferenciar por otro campo magnético. Bien, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos a estudiar a Tesla, a Nikola Tesla, que es vamos a llamarlo, el pionero de muchas, ¿cómo decía? Muy conocido pero nunca ponderado. Hay una frase por ahí que decía que es un hombre que ha hecho muchísimas cosas, dicen que tiene más de 2000 patentes. Ya, nosotros lo hemos estudiado y hemos visto efectivamente que él tenía unas bobinas con las que podía hacer salir energía y que podía, en toda su historia se ve que él quiso iluminar una ciudad con una torre que emitía lo que él decía, ¿no? Y al final le dijeron que no, porque resulta que precisamente el que le estaban financiando vendía electricidad. Así que le dijo que no, porque me vas a quitar el negocio. Y ahí se quedó. Ya. Pero sin embargo, todo el resto de las patentes, si las estudiamos, vamos a ver que efectivamente es una cuestión, por lo menos lo que nosotros estamos hablando, es una cosa muy simple. Es una bobina. Es decir, coges un rollo, ya sea de un dieléctrico que se llama, es decir, de cartón, de cristal, de pasta, etc. Le pones un cable blindado, se llama. Es decir, es un cable que no es alambre normal, porque si tú lo pegas con el otro vas a tener un cortocircuito. Es un cable aislado, ¿ya? Entonces es un alambre que tú lo envuelves, el rodillo este, y entonces le pones una corriente. Para comprobar eso, lo que se puede hacer es ponerle una pila y ver cómo la brújula se va para allá. Es decir, crea un campo magnético. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hicimos nosotros fue elaborarlo un poquitín más y descubrimos que es curioso porque vosotros tenéis una cosa por aquí que también nace más o menos del mismo efecto, ¿ya? Pero vimos que efectivamente esto, a una esfera que tiene un gas noble, una bobina de Tesla es capaz de inducir
la energía para que esta esfera se encienda ella sola. Entonces lo llamamos el efecto diapasón. Por eso que tenía un diapasón aquí. Entonces, no sé si conocéis el experimento. ¿Sabéis lo que es un diapasón? Sí, ¿no? Bueno, pues le dais al diapasón, empieza a sonar, cogéis otro diapasón, sin tocar, sin nada, lo ponéis al lado y empieza a sonar solo, ¿vale? Y eso pasa con un montón de cosas, por ejemplo, la caja de resonancia que tiene el piano, la guitarra, por eso que tiene esa forma, porque resuenan las cuerdas, ya. Entonces, ese fenómeno de resonancia, es decir, que uno haga a otro hacer una cosa igual a la que está haciendo sin que esa otra cosa esté conectada, se llama resonancia. Entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, pues vamos a ver si esto resuena con el campo magnético del cuerpo, asumiendo ya que el campo magnético es una cosa física y produciendo una energía que viene de los saltos de electrones cuando se estimula una esfera llena de un gas noble. ¿Cómo? Con una bobina de Tesla. Eso es básicamente todo el mecanismo de lo que estamos haciendo. Y resultó que sí. Hicimos, como digo, la prueba de 50 personas, totalmente aleatorio, porque vinieron de toda España, y todos sin excepción, tuvieron un efecto. Aquí tenemos el diapasón, aquí tenemos a Tesla, un tío que lo han ninguneado durante muchas décadas, y aquí tenemos lo más espectacular de lo que hace. ¿Ya? El problema que nosotros vimos es que no queríamos que la persona se electrocutara. ¿Ya? Y entonces esto tiene un sistema aquí abajo que hace que se produzcan choques, y eso hace que salten las chispas. Nosotros tenemos una igual, bueno, tenemos varias, que hace lo mismo, pero que no salta chispa. Ahora, no se te ocurre tocarla porque sí te va a dar la corriente. Es decir, la energía que tiene, la energía electromagnética que tiene, forma un toroide. Un toroide es, imaginaros, aquí tengo una columna y la energía va así. ¿Recordáis en el colegio cuando nos hicieron ver los campos magnéticos, qué es lo que pasaba con un imán? Ya que lo poníamos dentro en el agua y se ponía un corcho con una cosa metálica y el corcho solo se iba siguiendo las líneas del campo magnético. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, ese campo magnético, una vez que se conecta la electricidad a la columna, ese campo magnético energetiza, induce, magnetiza, resuena con esta esfera, y esta es la esfera que emite otro campo magnético que hace que el cuerpo reciba esa energía de forma sutil, porque es una energía lumínica. Es decir, una energía, si nosotros tenemos que medir en hercios, la energía lumínica son terahercios, es una burrada de hercios. Ya más que mega, más que giga, más que todos. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce un canal entre la máquina y la persona, y entonces es como, ¿sabéis lo que son los vasos comunicantes? Es decir, si tenemos un vaso aquí, le echamos agua, y aquí falta el agua, se va todo el agua para allá. Y lo mismo con la difusión. ¿Ya? Vemos que hay mucha concentración de algo al lado de una membrana, y aquí no hay, el agua pasa para allá. Pues aquí es 3/4 de lo mismo. Es decir, cualquier órgano, cualquier sitio, cualquier parte del cuerpo que esté fallando, o mejor, que esté necesitando energía, la máquina lo que hace es simplemente producir energía, y el cuerpo es el que va mirando, sensando, vamos a llamarlo, y manda esa energía a donde se necesita. Y aquí está otra de las cosas que nosotros hemos descubierto. Resulta que no es como ponerse al sol. ¿Por qué? Porque la energía tiene puntos de entrada, tiene portales. ¿Ya? Y esos portales, ahora no tengo el esquema, pero básicamente forman como si fueran 3 esferas en el cuerpo. ¿Ya? Una esfera que la llamamos visceral, que empieza aquí, en la punta del esternón, hasta aquí abajo. Otra esfera que empieza aquí en los hombros, hasta hacia abajo también, y otra que está por aquí arriba. Entonces, bajo esa lógica, lo que hacemos es, si trabajamos la parte visceral, ya recordáis que ahí está el Muladhara, están todos los chakras esos que producen energía, ¿ya? Y algunos que también se relacionan con los órganos. Entonces, la energía se pone ahí, tiene 4 entradas, o sea, tiene 2 aquí, y atrás lo mismo. Entonces tú pones la máquina cercana a eso y se siente
Bueno, en personas que, especial, tengo que reconocerlo. Ya, hay personas que lo sienten y hay personas que no, pero básicamente la energía entra en el cuerpo, se distribuye en el cuerpo y va donde realmente se necesita. Eso es lo que nosotros hemos averiguado. Bien, entonces tenemos ahí un núcleo de cristal que tiene un gas noble que al estimularlo produce saltos electrónicos, es decir, no sé si sabéis, a ver, voy a hacer, imaginaros eso, ese laberinto que está ahí. Ya, entonces, tenemos aquí una esfera y tenemos capas electrónicas en un átomo, ¿vale? Entonces, cuando se le estimula, salta un electrón de una capa a otra y entonces libera un fotón. Entonces, si aplicas esa energía más tiempo, está constantemente liberando fotones. Entonces, corta la energía y se acaba. El átomo vuelve a dejar de emitir. Entonces, la energía entra en el cuerpo mediante, bueno, ya lo hemos hablado. Entonces aquí tenemos la resonancia. Aquí hay una maquinita que se vende por la internet para producir, dicen que produce música, vamos, que la llamita sale al compás de la música. Bien, entonces aquí el aparato este, que es una bobina de Tesla, ya, está apagado y aquí al lado hay un cristal que tiene un gas noble. Tiene que ser obligatoriamente un gas noble. ¿Por qué? Porque el gas noble se enciende y se apaga. El otro no se va a encender, bueno, se va a encender pero va a producir otras cosas. ¿Qué ocurre? Yo enciendo la máquina y sin tocarse la máquina hace que el gas que está dentro de ese cristal se encienda, se active. Entonces, ¿qué ocurre? Esa energía que sale de ese cristal es compatible con la energía que puede tener el campo magnético humano. Entonces, al final, lo que nosotros dijimos, bueno, pues entonces, porque esto, fijaros, esto, aquí está la parte de un ordenador que debe ser así, más o menos. O sea, que esta cosita debe ser así. Y produce ese efecto sobre este cristal. Entonces, la resonancia permite que la energía lumínica penetre en el campo magnético humano, los hace por puertos de entrada específicos. Tenemos comprobado que la energía lumínica se hace sentir y sigue la ley de Rickenbacker, que va al sitio más necesitado primero. Esa memoria recuerda y se ocupa de enviar unos cuantos lumínicos a los sitios donde son necesarios primariamente. Digo primariamente siguiendo lo mismo que acabamos de decir, es decir, va a lo que se necesita más antes que cualquier cosa. El sistema de conducción de energía puede asemejarse a la distribución mencionada en los textos hindúes en la medicina ayurvédica. Aquí me tengo que hacer un pequeño paréntesis. Sabéis que, según la ayurveda, diferente de los hindúes, nosotros, según los hindúes, tenemos aquí 3 nadis, ¿vale? El Ida, Sushumna y Pingala, ¿ok? Bien, pues resulta que los ayurvédicos dicen, no, tenemos 140.000 nadis. Es decir, además de estos 3, tenemos por todas partes del cuerpo. ¿Ya? Entonces, claro, tú estimulas los nadis y ahí tienes todo el conducto que vaya a donde quiera. Por lo tanto, es posible que si tú tienes una entrada desde el exterior de un tipo de energía compatible con el campo magnético, ese campo magnético, mediante los nadis, que son líneas energéticas, se hace el camino hasta llegar a donde realmente está ese vacío, como si fuera una ley de difusión. ¿Ya? Entonces, la resonancia crea una transferencia de energía desde una fuente externa, que en este caso sería la máquina. Fortalece el campo magnético permitiendo la mejoría de sistemas. Y aquí pongo todo el rollo ese de todo tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque son elementos del cuerpo que no están funcionando bien. Son ese pilar del andamio que está así doblándose, entonces lo que hace es enderezar ese pilar y entonces se endereza todo el resto del sistema. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe dónde mandarlo y tiene memoria para decir, ah, mira, aquí es donde hay que mejorar las cosas. Por eso especialmente la gente mayor, la gente muy mayor, se siente bien en ese momento. ¿Por qué? Porque sabéis que todo el mundo tiene una curva vital. Y a partir de los 40 años empezamos a chirriar, vaya. O sea, se nos acaba la testosterona, se empieza a bajar la tiroides, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Entonces, llegaba un momento, pues hombre, ya nos hacemos mayores. Por eso la suplementación, y los que saben de herboristería, pues me entenderán. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema, literalmente este sistema que tenemos nosotros, inyecta vitalidad a un cuerpo que lo necesite. Por otra parte, es muy eficaz con sistemas de mantenimiento de personas sanas. Tuvimos, bueno, hemos tenido unas pocas experiencias con personas que una señora de 83 años me dice: Jorge, ¿puedes venir otra vez? Está viniendo toda la semana. ¿Ya? Y si la vierais, pues a mí no se me había ocurrido. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un chute de energía que realmente te hace estar mejor cada día, y especialmente la gente mayor, porque la gente mayor, pues eso, estar ahí sentado mirando el sol o jugando a la petanca, yo qué sé. Entonces, y esto es la máquina. Aquí vemos la camilla, y entonces la máquina está encendida en este momento. Entonces esta cosita que se ve aquí es una varilla que tiene gas noble dentro y que es capaz de medir los campos magnéticos, en resumen. Y entonces, ¿qué ocurre? Al conectar la máquina, esto se enciende. Es decir, aquí no hay nada, ¿vale? Pero sin embargo, yo paso la varilla por ahí y se enciende la varilla. Es decir, ahí hay flujo de... yo creo que son fotones, no pueden ser electrones, porque los electrones son materiales. ¿Ya? Entonces, eso se enciende y la persona lo que hace es estar ahí. En este caso tenemos sesiones de media hora y creo que me han saltado unas pocas cosas. Bueno, eso, ya, la persona recibe esa energía y, como digo, la mete dentro del cuerpo, y esa energía le hace bien a lo que tenga funcionando deficientemente. ¿Okay? Ahora, cierto es que a la primera, y aquí yo tengo que distanciarme de la medped, que dicen que en 3 minutos se mejora, no. Aquí se pueden necesitar sesiones, y unas pocas sesiones. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tiene que volver a conformar. Entonces, lo que sí quería mostraros es una cosa que me he saltado aquí. La diferencia entre... No me digas que no la he puesto. ¿Sí lo he visto? Un segundo. La diferencia que hay entre antes y después en una célula vista por campo oscuro. Aquí. Entonces, fijaros, esto fue una sesión de 20 minutos. Esto era lo que se veía cuando la persona, antes de ponerse bajo la máquina. Cuando hicimos el estudio había solamente 2 bobinas. Ahora tenemos 5. Y además son bastante potentes. Entonces, entró a la camilla con esta forma, digamos, esta suciedad. Te voy a explicar un poco qué significa esto del campo oscuro. Esto es, imaginaros ver una persona desde arriba. Tenemos la piel, tenemos la circulación periférica, tenemos después el sistema linfático, y esto se llama intersticio, es decir, el espacio que hay entre las vísceras, donde la mayoría de la basura del cuerpo se va. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, uno, cuando por ejemplo viene una persona a vernos a nosotros, pues lo que hacemos es limpiar todo esto. ¿Por qué? Porque esto está obstruyendo el sistema. Entonces, y esto negro que se ve aquí es lo que hay en el sistema linfático. Ya, mientras menos negro mejor, y mientras más negro, pues evidentemente hay más dificultad. 15 minutos de sesión, evidentemente no le quitó todo lo que tenía que quitarle, pero fijaros que ahora lo negro se ve mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? Le hemos quitado cosas de encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto gris se identifica con radicales libres, y lo negro se identifica con metales pesados. ¿Ya? Entonces después hay otra serie de colores, pero básicamente los más importantes, los más llamativos, digamos, son estos. Entonces la máquina por 15 minutos fue capaz de convertir, digamos, esta célula, o sea, esta gota de sangre, que es una sangre periférica del dedo, en esto. Entonces ahora, estos fueron los primeros ensayos que hicimos ya hace un par de añitos. Entonces claro, poco a poco, esto fue progresando a medida que experimentábamos,
Y la verdad es que ahora pensamos en sistemas más profundos. Y esos sistemas profundos creemos que, por lo que hemos visto, sí están mejorando cosas profundamente en el cuerpo. Tan profundamente que muchas veces no se nota, ¿ya? Entonces, para eso tenemos otra máquina que se llama algo con la cuántica es. ¿Ya? Resulta que la fabrican los chinos y que es muy buena la máquina, pero funciona cuando le da la gana, con perdón. Entonces, ahí el problema es ese, que la tengo castigada, no la tengo puesta como... La ofrezco a veces porque no estoy tan seguro de que va a funcionar bien. Pero la verdad es que hay una serie de parámetros que pueden compararse también. Entonces, aparte de eso, se puede poner la otra máquina, se puede hacer también el segundo campo oscuro, donde se ven las diferencias, y eso es lo que finalmente estamos haciendo, y que aquí hacemos un pequeño resumen. La base teórica es el campo magnético existe desde el embrión. Eso es una cosa para todos aquellos que están estudiando esoterismo, en la física y todo eso coincide. O sea, aquello del aura, aquello del campo magnético, aquello del astral que se veía con la gente esta que ve la aura y todo esto, ¿ya? Es un cuerpo que cuando se hace visible se puede regir por las leyes de la materia. Entonces, otra cosa importantísima es que el campo magnético tiene memoria, el cuerpo tiene memoria y el campo magnético también, es decir, puede volver, o sea, recordarse, mira, tengo esto mal, vale, pues voy para allá. Y primero, antes de cualquier cosa, o va primero a lo más importante, ¿ya? Después, un campo resonante puede emitir energía de plasma, ¿ya? Que son terahercios, como energía lumínica que activa el proceso de recuperación de la salud. Es decir, la máquina es capaz de mandar energía al cuerpo que entra por estos portales y el cuerpo aprovecha de mandar esa energía. Pero lo interesante aquí es que esa energía es real, es decir, se puede mandar esa energía que el cuerpo la puede asumir y distribuir para su mejoría. Entonces, el sistema genera un puente entre la emisión de la máquina y el campo humano que recibe esa energía en la medida que necesita. El cuerpo absorbe la energía de manera que primero va al sistema más necesitado. Bueno, estoy repitiendo. Y creo que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me he hablado demasiado de física, pero de todas maneras, si tenéis preguntas, ya arreglo todo el rollo que tenía. ¿Sí? ¿La última foto de antes y después era una gota de sangre, has dicho, o qué era? Era una gota de sangre periférica. Te saca del dedo, te pincha un poquitín al dedo, lo pones en un porta, ya, y lo ves por microscopía de campo oscuro, importante. Es decir, hay una diferencia. El campo oscuro te da una visión tridimensional. Veis que aquí la foto no es plana, como en las fotos normales del microscopio, sino que se ven volúmenes, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso a nosotros nos dice la densidad que tiene ese tipo de tejido. Por ejemplo, cuando es muy negro, ¿ya? Incluso muchas de ellas, las ampliamos un poco más, se ven rocas, que cuesta muchísimo quitar. ¿Ya? La gente que está muy enferma, por ejemplo, tiene esas cosas que son difíciles de quitar, pero si se aplican las cosas durante suficiente tiempo, ya, pues muchos de vosotros, si trabajáis con desintoxicación, pues a lo mejor sabréis. Pero básicamente sí, es una gota de sangre. Mira las células también en campo oscuro, ¿no? Las células, claro. O sea, se cogen dos muestras. Una, que son las células vivas, y otra que se dejan secar. Las dos tienen mensajes complementarios. Por ejemplo, también impresiona mucho, porque tenemos ahí una tele como esta para que la gente pueda ver lo que yo veo en el microscopio. Entonces, dice, anda, se está moviendo. Es decir, es una impresión muy, muy interesante ver que tú estás allí en células tuyas que se están moviendo. O sea, es una cosa que impresiona. Y además, ¿qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, muchas personas se piensan que están bien o no le están dando importancia, no, yo no sé qué. Y cuando ves eso, toda la basura que tienes dentro, dices, vale. ¿Ya? Es decir, es un motivador también muy importante.
Porque el cuerpo, cuando uno es consciente de lo que tiene dentro, dice, anda, si esto lo tengo yo. Pero es que cuando se ven allí los bichitos, ¿ya? Los microparásitos que existen y que los hay, pues la verdad es que la gente también dice, anda, yo esto me lo quiero quitar. Porque se ven. No sé si habéis oído de que ahora se está hablando mucho de parásitos, ¿ya? Efectivamente, pero hay varios tipos de parásitos. Están las culebritas estas, ¿no? Los trondiloides, tienen un nombre raro, pero hay cosas más pequeñas todavía. Y hay otras que son, que por ejemplo, imaginaros que este es un glóbulo rojo, ¿vale? Entonces ese glóbulo rojo mide 10 micras, 10 millonésimas de metro, ¿ya? Y estos bichitos son un punto aquí. Y esos bichitos lo que hacen es horadar la membrana del glóbulo rojo, se meten dentro y, como dice la canción, llaman a otro elefante, a otro camarada, y se meten todos dentro y se lo comen. Pero eso, yo la primera vez que vi eso dije, si esto está pasando dentro del cuerpo. Y además, en el caso de la cándida, lo que ocurre es que la cándida, cuando se la deja, es decir, cuando hay medio ácido en la sangre, se produce un puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, y de repente ¡pum!, una vara. Y empieza a grabar, a salir ramitas. Es decir, está creciendo, alimentándose de la acidez que nosotros tenemos en la sangre. Es una cosa súper bonita, porque claro, hombre, para el que la tiene se preocupa mucho, pero verla, cómo la vida, fijaros, la vida se desarrolla a pesar nuestro en otro microorganismo que está allí sobreviviendo y nosotros lo estamos dejando, ¿ya? Es una cosa que impresiona mucho, ¿ya? Entonces, el mensaje quizás sea, sí, voy a seguramente decir algo que ya conocéis, pero sabéis lo que es la biosis, es decir, nosotros tenemos un equilibrio con los bichos, no es que los bichos se vayan, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el zóster, el herpes zóster. ¿Por qué no sale cuando estamos nerviosos? Vuelve a salir, ¿ya? Y tenemos, aparece ahí, porque está dentro del cuerpo y está esperando, como los ladrones cuando no está la policía, ya, no hay poli, venga, a hacer lo nuestro, ¿no? Entonces, eso pasa con todo lo que tenemos. Fijaros, nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, en el intestino, la flora del intestino, tenemos la Escherichia coli, la gente se muere de Escherichia coli. Tenemos el Clostridium es mortal, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos hace daño? Porque está en un equilibrio. Nosotros pensamos que es un equilibrio de pH, de acidez. La cándida, ¿por qué la cándida va a la sangre? Dos razones. Primero, una cosa que se llama hiperpermeabilidad intestinal, que es decir, que lo que deja pasar el intestino hacia el interior del cuerpo como nutriente debe tener, me parece que eran 800 Dalton, o sea, un tamañito así, pero de repente eso se abre y deja pasar cualquier cosa. Entonces ves tú en la sangre que hay una serie de motas, de cosas, de pedazos, que son completamente... que son extraños a la sangre, ¿ya? Entonces lo que tienes, cuando ves eso, pues tú tienes que recomendar que la persona mejore su biosis. Fijaros, la biosis, cuando está mal, cuando hay hiperpermeabilidad intestinal, lo que está pasando es que nuestro epitelio son células pegadas, ¿vale? Y entonces la célula, cuando se encuentra un nutriente que sirve, se abre, ¿ya?, y deja pasar, y después se cierra. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos la hiperpermeabilidad se abre, pero no se cierra. Es más, se abre más todavía para dejar pasar moléculas más grandes y puede incluso llegar a dejar pasar partículas que se ven en la sangre, ¿okay? Entonces ahora, ¿qué le recomendamos? Voy a tener que poner otro rollo, pero perdóname. Nosotros tenemos dos moléculas que son muy importantes en el cuerpo: el colesterol y los omega 3, que no los tenemos. Nosotros fabricamos todo el colesterol que queramos, ¿vale? El colesterol sirve para endurecer la membrana celular, pero el omega 3, que no lo fabricamos, tenemos que cogerlo de fuera, sirve para elastificarla, que sea capaz de moverse y volver a cerrarse. Por eso es que es tan importante el omega 3, ¿ya? Y eso pues se encuentra en las sardinas, en los pescaditos, ¿ya? Aparte de los salmones y todos los peces de agua fría, los azules y tal, ¿ya? Es verdad
que hasta, no sé si lo sabíais vosotros, es que siempre se ha hablado, hay el pescado azul, el pescado del Báltico, de agua fría. No señor, aquí también hay omega 3 y lo estamos comiendo todos los días. Ahora, ¿por qué tenemos la hiperpermeabilidad? Sardinas. La hiperpermeabilidad se produce por muchas razones, entre ellas el estrés. ¿Ya? Una persona que tiene mucho estrés, un estrés que es, yo lo llamo los mini estrés, que tú te acostumbras al estrés, ¿ya? Llega un momento que tú no lo sientes, pero tu cuerpo sí lo siente. Entonces el cuerpo se va, como decíamos lo del andamio, se va adaptando, ¿ya? Quitando y creando de otros sistemas para que tú puedas estar bien en ese momento. Por eso es que cuando vas a hacer un esfuerzo, ¡au! ¿Por qué? Te crea un corredor del que no te puedes salir. Haces una cosa adicional y ya el sistema dice, que por aquí no. Ya. Nada, esto es el ¿Efectos adversos de la máquina? No hemos visto. Ninguno. Ninguno. Porque, primero, todas las máquinas que existen hasta ahora, por eso que la nuestra tiene una novedad, es que son con electrodos. O sea, te ponen, qué sé yo, brazaletes, te ponen cosas en la frente, en las plantas, etc. Esto no, porque el momento de que tú creas un campo magnético, el campo magnético va donde... Muchas veces, por ejemplo, cuando hay personas que te necesitan mucho, yo tengo una lámpara para poder encender o apagar, depende de lo que quiera la gente, y me da la corriente la lámpara. Es decir, el campo magnético es tan potente que me da la corriente al conectarla. Bueno, es de metal, debería tenerlo de otro material, ¿no? Pero básicamente es eso. Y hay otras personas que no tienen problema. Además, tenemos unas máquinas que son las que emiten lo que va a recibir le llamamos columnas. La columna, y te marca los números. Te dice cuánto tienes. O sea, por ejemplo, una persona normal tiene entre 13 y 16. Pero hay personas enfermas que pueden tener 23. Entonces a mí me dice, esta persona necesita energía. Y entonces ya lo vemos. Y la otra forma es que hasta que no le ponen los 23 no se enciende la bombilla, el núcleo. O sea, es como si fuera inteligente, como si el cuerpo le dijera a la máquina, oye, que quiero tanto. Y después tú mueves, ya, lo puedes poner al máximo y no te da más. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene su dosis y con esa dosis se va a quedar. Es una parte muy interesante porque nosotros, como Tesla, por cierto, ya sabíais que Tesla lo que le llegó a pasar en un momento fue que estaba con las bobinas estas, ¿ya? Y las bobinas se encendían solas. Por eso no sale en la historia. ¿Por qué? Porque había un campo magnético ubicuo. ¿Ya? Tenía que salir, cortar todo, ya, para que se descargaran todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la energía, ahora le llaman energía escalar, energía del universo, etc. Porque es capaz de catalizarla, capaz de decir, o sea, de hacer que por física, perdona que yo insista sobre eso, no es nada mágico, es física, la única diferencia que no son electrones, son fotones. Y ahí pues hay toda una historia con la materia oscura, con yo qué sé, todo ese tipo de física, pero la verdad es que el campo magnético se adapta a la persona. El ritmo o la cantidad, la dosis que tiene que dar depende mucho de lo que es el cuerpo y la necesidad, evidentemente, del cuerpo. ¿Y esta máquina la tiene patentada o algo de eso? Sí, al principio... Le puse... Esto, si queréis, lo podéis ver en el Momentum, ¿no? Es patente. Está del 2022. Sabéis que las patentes duran un poco de tiempo, duran 2 años de que te las den, etcétera, pero sí. Porque me dijeron, hubo varias reclamaciones, ¿ya? De gente que tenía cosas parecidas. Pero el examinador, porque eso, no sé si saben el proceso de una patente, tú mandas la patente y lo que hacen es una búsqueda mundial. ¿Ya? Entonces lo mandan a todo el mundo. Y entonces contesta la gente, oye, que esto se parece a lo mío, no sé qué. Y la diferencia de la nuestra es que la nuestra producía otro campo magnético desde los núcleos, le llamamos a las esferitas estas. Nadie tiene eso. Lo curioso es que no tiene nadie en el mundo. Gracias. Qué guay. Eso me ha pasado con las otras patentes que tengo. Yo digo, ¿y cómo no se le ha ocurrido a esta gente? ¿Y qué hay que hacer para pasar por tu máquina? Pues ahí podés llamar a ese...
O llamáis a ese número, ¿ya? Y seguramente yo os diré que llamen a mi mujer, porque a veces... Espérate. A veces estoy desocupado o no estoy, pero ella seguro. ¿Qué gases son los que habéis utilizado? ¿Perdón? ¿Qué gases habéis utilizado? ¿Varios o no? Son gases nobles. ¿Pero cuáles de ellos? Hasta ahora hemos usado el argón y el neón. Xenón. El xenón no, porque el xenón... O sea, a ver, puede utilizarse xenón. Lo que pasa es que cada uno de los gases nobles, como tienen más electrones, ¿ya? Lo que están haciendo es dar más energía. Entonces hemos tenido dificultades, por ejemplo, para conseguir xenón y criptón. ¿Por qué? Porque tienes que comprar un bote así de grande, porque son industriales. Pero por el momento, para experimentar, yo creo que eso es suficiente. Y además que estamos teniendo resultados. Después ya veremos qué pasa con los gases nobles más pesados, vaya, que tienen más electrones. ¿Estás planteando algún estudio de seguimiento de los usuarios? ¿De qué, perdón? Como un estudio de seguimiento de los usuarios que tienen tu Sí. Hacemos un antes y después de campo oscuro. En este caso lo hacemos a los 3 meses. ¿Pero solo de sangre periférica? Sangre periférica, sí, correcto. No hay... A nosotros nos da suficiente información. Porque ya hemos probado con otras cosas. Ya, si no, pues, es que una de las cosas paradójicas que tiene esto es que lo que nosotros vemos en el campo oscuro no sale en los espectrofotómetros de la seguridad social. Entonces, pues yo qué sé, o sea, no... Yo hablé con mi profesor de anatomía patológica y textualmente le digo, esas son cosas tuyas, Jorge. ¿Ya? Entonces yo he seguido y hemos encontrado unas cuantas cosas. Tenemos presentaciones a congresos y también estamos en una base de datos de investigación que se llama ResearchGate. Ya tú pones ahí el nombre y aparecen los 3 trabajos, que tengo 2 más pendientes, ¿ya? Y que mostrando resultados. Y hay cosas bonitas, nuevas, ya que claro, que cuando tú los ves y dices, pues sí, claro, tú me dices no sé qué, pero si yo te muestro la foto, tú ya, por ejemplo, cuando la última, ya que mostramos los microparásitos, silencio sepulcral. Nadie dijo absolutamente nada, y eran fotos de los bichitos y esos moviéndose por ahí. Pero bueno, más adelante se podrá. Bueno, de eso hay bastantes cosas, ¿no? Los endobiontes y todo este tipo de cosas que... Sí, bueno, que precisamente... O sea, aquí nosotros citamos a Reich con los biones, a Reich con el parásito del cáncer, a 2 o 3 más, ya que dan sus nombres a los bichos. Con frecuencia está la doctora Clark, que ha trabajado con frecuencia, y ahora... Sí, lo que pasa es que la doctora Clark lo que ha hecho es dar tratamientos. No, yo te estoy hablando de los bichos que son el original. ¿Ya? El Reich, por ejemplo, sí desarrolló frecuencia que se cargaban los bichos. ¿Ya? Y que ahora hay muchas cosas. ¿Ya? Pero trabajan, ¿verdad? Que fue el primero, fue el pionero. Sí. No, Reich además que lo trataron súper mal. Bueno, la historia es típica de toda esa gente. Además, a Reich, tú sabes que lo metieron a la cárcel al final. O sea, ahora mismo lo que hay que hacer es trabajar con hechos, ¿ya? Hechos demostrables, publicar. ¿Por qué? Porque por último, si te entran en la clínica como le pasó a Reich y le quitan todo, por lo menos los trabajos ya están publicados. Eso es una cosa muy importante que nosotros no hemos considerado mucho. Porque, ok, imagínate que se acaba todo esto. ¿Ya? Pero los trabajos están ahí. Y la idea de los trabajos es motivar a otros investigadores para que lo progresen y saquen cosas mejores todavía. Esa es la idea. Y esta es la idea de esto. ¿Sí? ¿En dónde tiene su clínica? En el Rincón, en la Victoria. ¿Ah, el Rincón de la Victoria? Sí, hay un sitio que se llama Ñoreta. ¿Para tomar terapia de allí? Sí. Vale. O sea, llamáis a ese teléfono y yo conecto con mi mujer, que ella es la que hace. Yo la que corre. Ella es la La que agenda. Yo os quiero decir una cosa. Las frecuencias RAID las utilizamos aquí. Cuando os ponemos un vídeo,
están incluidos junto con las frecuencias solfegio, también frecuencias raíz. Y eso que ha dicho antes Jorge, de ese aparatito que tenéis por ahí que utilizamos, es las lámparas de plasma, que el otro día se las enseñé, que os invitamos cada vez que venís aquí a la sanación bioplasmática o a cualquier otro tipo de sanación, a que os la apliquéis en el cuerpo y que os compréis una, porque se venden por internet, que la fabrican los chinos. Así que hay que utilizar todo. ¿La pones con la mano o te la pega la... No, te la pegan en diferentes puntos del cuerpo. ¿No ha dicho que hay muchos puntos de entrada? Sí. Pues En la caso- aplicamos en diferentes puntos de entrada. Estas son pequeñitas, estas lámparas de plasma, pero hay más grandes, las Pero hay son muy hasta... potentes, son pequeñas pero muy potentes. Las hay hasta, Marta tiene una de... ¿Cuánto, Marta? De... No sé cuál es el diámetro, no sé. La mía es así, Ajá. con un Eso- minuto que la tengan en cada sitio. Exactamente, trabaja localmente, sí. Ujú. Además que el principio es el mismo, ¿eh? Lo único que nosotros tenemos es que tiene más potencia. O sea, Sí, Ujú. claro. Además tienen esas lámparas también, Claro. que cuando te pones en la cama se empiezan a encender, depende de lo que tú necesites. exactamente, no, es muy interesante Y porque además los relojes se vuelven locos, ¿eh? Sí, sí, Hay que los- quitarse el reloj, las cosas y los metálicas, teléfonos también hay que quitar, que todo, porque no se tenerlos vuelven cerca. Oye, pues ha sido muy interesante toda tu exposición, Jorge, y te lo agradecemos, de Claro, verdad. A mí me han oído contar cosas tuyas y que he estado ya allí varias veces, pero claro, no es lo mismo que la cuentes tú. Jorge, ¿y un precio orientativo de cada sesión cuánto sería más o menos? son 60 euros cada una. Sesiones Es más o de menos cama. le cobran Fisher. Son sesiones de cama, 61 sesiones de cama. Que son El campo 30 puro minutos, aparte. ¿Perdón? que has dicho que eran unos 30 minutos, ¿no? Porque 30 duraba la minutos, sí. sesión. Sí. Y no tienes que ni... se haga, perdón, Sí, no, recomiendas sigue, que se sigue. haga el campo oscuro ese, Sería que conveniente consiste porque así- en analizar la sangre, ¿no? Correcto, porque con el campo oscuro, al saber qué es lo que tiene mal la persona, qué le sobra y qué le falta, se Sí. puede complementar. Se puede ajustar mejor la potencia, ¿no? Entiendo. No. La cama lo que hace es darte energía, pero lo que hace el campo oscuro es medir la consecuencia de la energía. Para saber Un lo que antes y después. necesitas, ¿no? ¿Perdón? Para saber lo que necesitas. Exactamente. Para que lo sepas tú. O sea, Porque la máquina lo detecta. La máquina lo sabe. a ver, la cama lo que hace es darte energía para que tú te mejores. La Es máquina como no darle sabe. dinero para... No, lo sabe tu cuerpo, es cierto. Lo sabe tu cuerpo, que es quien dirige la energía que le proporciona a la máquina para obtener ese equilibrio del que nos has estado Además, la hablando. energía se siente en el cuerpo. Yo doy fe que se siente. Por ejemplo, En que principio- apaga la dioses. En O sea, principio, Jorge, sí. habría dos cosas, ¿no? Una, que tu cuerpo admite la cantidad de energía que necesita o la pide, ¿no? Correcto. Y segundo, que esa energía, una vez que está en el cuerpo, es inteligente. Sí, Es es inteligente. inteligente. Claro, sí. Va al lugar donde Es inteligente, va donde le- Eso, pues sí. Va donde la memoria del cuerpo te Es lo igual, es igual que la sangre, ¿no? Si tú Una- corres, la sangre va más a las piernas porque lo estás usando y no te Es hace que, falta. es que una cosa es decirlo, otra cosa es verlo tú. Sí, sí. Es impresionante. Sí, sí. Y Jorge, ¿lo habéis experimentado con personas que hayan tenido cáncer o que tengan cáncer? Sí. ¿Qué es lo que produce? ¿Y nos lo puedes contar? Sí. Pero son muy poquitos, ¿no? O sea, tú sabes que para poder afirmar una cosa tiene que tener uno muchos pacientes. Entonces, el problema es que hay muchos tipos de cánceres, entonces habría que atender un montón de gente. Entonces, un ejemplo que tuvimos primero fue un señor que tenía un cáncer de colon y que dijo que no, la máquina no había hecho nada. Pero le hice la del Quantum, ¿ya? Y la comparé y se había mejorado de un montón de parámetros. Es decir, él no sabía que estaba mejor y pensaba que no le había hecho nada a la máquina. Y la otra parte, una señora que la mandaron a casa con paliativos. Y sabéis lo que eso significa. La señora, ya no podemos hacer nada más por usted. Ha durado 1 año y medio. O sea, no te puedo decir si ya se iba a mejorar o no se iba a mejorar, pero la cosa es que me lo dijo su hija al año y algo, ¿ya? Y es más, la enfermera que estaba a cargo de los paliativos le preguntó: ¿y qué le hacen a tu madre? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba bien, o sea, la mujer estaba bien, aunque de repente, ¡plaf!, se puso.
Entonces ahí, claro, es que ahí ya mucha filosofía, ¿ves? Pero la máquina sí funcionó durante bastante tiempo. Entonces, claro, yo un poco frustrado porque a mí me hubiera gustado que se mejorara, ¿no? Pero eso significa que también tenemos que aprender más cosas. Entonces, y estamos en ello, ¿no? ¿Y la máquina Quantum que la pone usted también indistintamente con esa, dice o qué? Sí, la Quantum es una base de datos, ¿ya? Sabéis cómo funciona, ¿no? O sea, hay un sistema que se llama potenciales evocados, que es lo que le ponen a los chiquitines que para ver si están sordos. Le mandan un potencial, o sea, una corriente, y entonces si responde el oído o no, evoca, digamos, o sea, hace que se produzca otro potencial, y entonces la máquina lo mide y dice, no, chico, no está sordo. Pero si no hay potencial, sí está sordo. ¿Okay? Esto es lo mismo. Tú sabes, por ejemplo, que el potencial del hígado es 60. La frecuencia del hígado, según Reich, creo que eran 60. Bueno, pues resulta que tú mandas 60 Hz a la máquina y te contesta. Entonces te pone una tasa, el verde, el azul y el rojo. El verde, azul, amarillo y rojo. ¿Ya? Entonces, claro, si está verde o está rojo, o cuando sale rojo, pues evidentemente hay que preocuparse. A mí me sirve mucho como complemento, especialmente cuando a las personas les faltan metales, cuando tienen carencias de vitaminas, cofactores y aminoácidos. Sí, es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso tiene una frecuencia. Entonces tú, en la máquina, mandas esa frecuencia. Dime tú si tienes, qué sé yo, litio. ¿Ya? Y entonces, si te pone en verde, tengo el litio bien. ¿Ya? Pero si te pone en rojo, tienes una dieta de caballo, ¿no? ¿Ya? Por eso es interesante la maquinilla esa. Hay la máquina super de esa, se llama Skio, pero cuesta una pasta, 14.000 euros cuesta. Pero esta otra, pues, va bien, o sea, como complemento bastante bien. Yo creo que en el futuro te encargaremos una para tenerla aquí. Si no se ha ido ella. Pues yo qué sé, no con lo que queráis. Ahí, ¿Quién sabe? aquí, a mí lo que me interesa es que esto se sepa. Ajá. Y que en el fondo, pues hombre, si hay alguien interesado en fabricar una, pues chicos, cuesta un poco, ¿no? Cuesta, nada más que, bueno, llevamos 2 añitos con todo esto, pero la idea es más, cuando llegue todo esto de la felicidad para todo el mundo, pues se supone que tiene que ser gratis, como la Medver, ¿no? Sí, porque igual a algunos no les interesa que estas cosas existan. Pues no entiendo. Que igual a algunos este tipo de cosas para salvar a la gente no le interesa que existan. El colectivo, que no interesa. Lo importante es que se sepa que Sí, existe. pero lo importante es que lo sepamos nosotros y que Claro. los demás... Bueno, aquí vamos a poner nuestro granito de arena para que esto se difunda. Claro. Muchas gracias. Y vamos a hablar para que tengan que venir otra vez y que más gente te oiga. ¿Vale? Hace falta, porque Sí. es bueno. Además también hace falta que gente que tenga visión te vaya narrando qué es lo que está pasando mientras que yo estoy en la cama. Bueno, eso fue una de las cosas que hicimos cuando hicimos el estudio. O sea, nosotros sabíamos que eso existía, pero no sabíamos qué hacían en el cuerpo. Entonces cogimos personas que afortunadamente estaban alrededor nuestro a ver qué es lo que sentían cuando se ponían la máquina. Y que veía. Y entonces, claro, ahí nosotros empezamos a sacar cuentas. Bueno, sí, efectivamente hace algo. Ahora, ¿qué hace? Y entonces así poco a poco, en estos 2 años hemos visto que efectivamente va bastante bien. Que le falta, sí, pero que por el momento está haciendo muy buenos resultados. Y da energía a la gente. El último ejemplo. Bueno, tratamos a un señor que venía con su hija. Él tenía 90 y algo. Venía con el bastón. Ese estaba yo allí en tu casa. ¿Tú lo viste? Estaba yo allí. Bueno, pues resulta que este hombre, ayudándole para que baje por la escalera, que son un pocos peldaños, y después de la máquina, ya, la hija le iba a ayudar para subir la escalera, y él hacía así. Sí, estaba yo allí. Estaba yo allí aquel día, que yo también me metí en la cama aquel día, y él bajó con mucha dificultad, y cuando subió nos quedamos, él y yo nos miramos y yo, ay, ¿cómo ha subido este hombre así? Es curioso, porque ahí, especialmente la gente mayor,
ya que como digo, que están un poco más en declive, qué sé yo, pero la cosa es que la aceptan, pero rápidamente. Muy interesante. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias.